El tema del módulo 2 es enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Qué son las enfermedades transmitidas por alimentos? Son enfermedades ocasionadas por consumir alimentos o agua contaminados. La mayor parte se originan por un peligro biológico, aproximadamente un 90%, principalmente por bacterias. Las ETAs afectan más que nada a quienes se enferman, pero además tienen efectos económicos sobre los establecimientos en donde se genera, por ejemplo, un brote alimentario. Estos establecimientos pierden confiabilidad, que los puede llevar al cierre, con la consecuente pérdida del trabajo por parte de los empleados. Ahora, ¿qué es un brote alimentario? Es un episodio en el cual dos o más personas presentan la misma enfermedad después de haber ingerido el mismo alimento. Si una sola persona se enferma, se habla de un caso. Los brotes de ETA pueden ser familiares, cuando el alimento se ha consumido dentro de una casa de familia. Puede ser colectivo, cuando el consumo de los alimentos se llevó a cabo en un comedor colectivo. O puede ser comunitario, cuando el alimento se distribuyó en diferentes lugares. ¿Cuáles son los orígenes de las enfermedades transmitidas por alimento? Cocción o recalentamiento inadecuado. La cocción debe ser completa y el recalentamiento debe ser tal que se debe recalentar a la misma temperatura en que se cocinó el alimento. Si estamos hablando de un alimento acuoso, como puede ser un guiso o una sopa, debemos hacerlo hervir. Otro origen de una ETA puede ser la mala higiene personal. La higiene del manipulador es fundamental. Después tenemos la contaminación cruzada, la manipulación inadecuada de alimentos, que pueden ser muchas formas de manipular el alimento en forma no correcta, la ropa de trabajo o un equipo sucio, temperaturas de conservación que facilitan la multiplicación de bacterias, la utilización de alimentos no comestibles o inadecuados como alimentos vencidos, por ejemplo, trabajadores infectados. Vimos que un manipulador que está enfermo no puede estar en contacto con los alimentos. Las plagas, productos químicos que puede haber en el alimento, que los llamamos en realidad peligros químicos, o productos físicos en el alimento que los conocemos como peligros físicos. Las ETAs tienen síntomas similares: diarrea, vómitos, náuseas, fiebre alta, dolor abdominal, dolores de cabeza, erupciones cutáneas y descompensación general que puede llevar a la muerte. Casi todas las ETAs presentan estos o algunos de estos síntomas, salvo alguna, como por ejemplo el botulismo, que tiene síntomas de tipo neurológicos. Estos síntomas pueden variar. ¿De qué dependen? De la cantidad de bacterias en el alimento, de las toxinas presentes en el alimento. Si lo que enferma es la toxina que produce la bacteria, vimos que algunas bacterias producían toxinas. De la cantidad de alimento consumido, del estado de salud de la persona o de otros factores. ¿Qué pasa en Argentina con respecto a los brotes alimentarios? Desde 2007, los brotes son de notificación obligatoria. Recién en 2015 empezaron a incluirse con escaso nivel de información en el Boletín Integrado de Vigilancia. En general, hay un alto subregistro de las notificaciones y la mayoría de los estudios no pueden dar con el alimento involucrado ni con el microorganismo causante. El año pasado, según los datos oficiales, se enfermaron 4.110 personas en los 41 brotes por distintas causas de intoxicación por alimentos. Los brotes o casos más reportados son de triquinosis, salmonelosis, síndrome urémico hemolítico, shigelosis y casos de botulismo.
Recordemos, los peligros en los alimentos pueden ser biológicos, como las bacterias, los hongos, los virus, los parásitos. Los peligros pueden ser químicos, vimos diferentes ejemplos, micotoxinas, plaguicidas, productos químicos tóxicos, el mal uso de los aditivos. Y los peligros pueden ser físicos, vidrio, accesorios, botones, etc. Vamos a ver algunos datos de la Organización Mundial de la Salud. Se estima que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas, casi 1 de cada 10 habitantes. Se enferman por ingerir alimentos contaminados y 420.000 mueren por esta misma causa. En los países de ingresos bajos y medianos se pierden cada año 110.000 millones de dólares en productividad y gastos médicos a causa de alimentos insalubres. En el grupo de niños menores de 5 años es donde ocurren más cantidad de muertes. Cada año mueren 125.000 niños menores de 5 años. Las infecciones diarreicas, que son las que más comúnmente se asocian al consumo de alimentos contaminados, hacen enfermar cada año a unos 550 millones de personas y provocan 230.000 muertes. Vamos a ver ahora algunas enfermedades transmitidas por alimentos, sus agentes, los síntomas, los signos, cuáles son los alimentos involucrados y cuáles son las medidas de prevención. Dijimos que algunas bacterias producen toxinas y lo que enferma es la toxina, entonces hablamos de una intoxicación. Hay bacterias que no producen toxina y directamente enferma la bacteria presente en el alimento. Estamos hablando de una infección alimentaria. Comenzamos con la enfermedad que más casos tiene, que es la salmonelosis. El agente que produce la salmonelosis es la bacteria llamada Salmonella. ¿Cuáles son los síntomas? Diarrea, dolor abdominal, fiebre, vómitos, deshidratación. Los alimentos implicados son el pollo, los huevos, la carne, el agua, pero principalmente la salmonelosis se la asocia a pollo y huevos. Los alimentos elaborados con huevos no cocidos, por ejemplo, son muy peligrosos frente a esta enfermedad. Las medidas de control son principalmente la cocción completa, la provisión de agua potable, impedir el acceso de aves, insectos, animales domésticos en áreas de manipulación, implementar sistemas de POEs, procesos operativos estandarizados de saneamiento, que vamos a ver de qué se tratan en el módulo número 3, y prevenir la contaminación cruzada. Continuamos con el botulismo. Esta enfermedad es producida por la toxina más potente que se conoce, es la toxina que produce la bacteria Clostridium botulinum. Esta bacteria crece sin presencia de oxígeno, forma esporas. Recordemos que las esporas son estructuras de protección que tienen algunas bacterias cuando el medio es desfavorable. Estas esporas están distribuidas abundantemente en la naturaleza. ¿Cuáles son los síntomas del botulismo? Fatiga, debilidad muscular, vértigo, normalmente seguidos por visión doble y dificultad progresiva para hablar y deglutir. Son síntomas de tipo neurológico. Continúa con parálisis flácida que lleva a la muerte por insuficiencia respiratoria. Es una enfermedad que no se produce muy frecuentemente, pero cuando ocurre es muy grave y puede llevar a la muerte. Las conservas son los alimentos implicados más comunes porque las conservas se envasan sin presencia de oxígeno.
Y si en el alimento había presentes esporas, estas esporas encuentran el medio óptimo para desarrollarse en bacterias y así las bacterias producen la toxina. Las conservas de tipo comercial no son tan peligrosas porque se aplica para destruir estas esporas la llamada esterilización industrial. Las realmente más peligrosas son las conservas caseras. ¿Cuáles son las medidas de control? La toxina puede destruirse por calentamiento a 80 grados durante 10 minutos. También debemos lavar muy bien los alimentos provenientes de la tierra con los que se van a hacer las conservas. Hasta ahora, o el botulismo que vimos recién, es el botulismo alimentario, pero existe también el llamado botulismo del lactante. Este botulismo del lactante se produce en niños, en bebés menores de 1 año. Las esporas que están presentes en algunos alimentos, como por ejemplo la miel, las especias, los tés, algunas verduras, se desarrollan dentro del sistema digestivo del bebé, que no está desarrollado, y esas esporas se desarrollan en bacterias y producen la toxina dentro del organismo del bebé. Los síntomas son los mismos y las medidas de control son lavar y cocinar adecuadamente todas las verduras, no barrer durante la preparación de los alimentos, ya que estas esporas pueden estar en el polvo ambiental, no suministrar miel, especias ni tés a menores de 1 año. Síndrome urémico hemolítico, conocido como SU. El síndrome urémico hemolítico es causado por la bacteria Escherichia coli productora de toxina Shiga. Y dentro de este grupo de bacterias productoras de esta toxina, la que más casos ha producido es la Escherichia coli O157H7. Esta bacteria es un habitante normal del intestino del ganado vacuno y las carnes se contaminan con esta bacteria durante la faena. La transmisión de esta bacteria es de tipo oral fecal. ¿Cuáles son los signos? Los signos son diarrea acuosa, a veces con sangre, acompañada de cólicos, anemia, insuficiencia renal aguda, falta de coagulación sanguínea y tiene una tasa de letalidad del 2 al 5%. El grupo de riesgo es principalmente los niños menores de 5 años, aunque afecta también a personas de otras edades, pero la mayoría de los casos se da en niños menores de 5 años. Los alimentos implicados son la carne insuficientemente cocida, leche y jugos envasados no pasteurizados, verduras y frutas contaminadas sin lavado adecuado, aguas contaminadas, contacto directo con animales de campo, manos, superficies y utensilios mal higienizados. La carne insuficientemente cocida, principalmente hablamos de la carne picada. Dijimos que la contaminación por esta bacteria se da en la faena, los trozos de carne se contaminan, cuando la carne es molida, esa contaminación pasa a toda la masa de carne y por eso es muy importante cocinar muy bien la carne, sobre todo la carne picada, llegar al centro del alimento a base de carne picada a los 72 grados. Entonces, las medidas de control es la cocción completa, principalmente la cocción completa a 72 grados en el centro de la carne. La higiene completa, lavar bien los vegetales y consumir leche y lácteos pasteurizados. Argentina es el país con más casos de síndrome urémico hemolítico. Se producen por año entre 400 y 500 nuevos casos.
Es la primera causa pediátrica de insuficiencia renal aguda y segunda de insuficiencia renal crónica. Es el responsable del 20% de trasplantes renales. Como ya dijimos, el grupo de riesgo son los niños menores de 5 años principalmente. Es de notificación obligatoria, inmediata, individualizada. Argentina es el país del mundo con mayor incidencia, se contrae durante todo el año, pero principalmente en los meses más cálidos. Puede causar la muerte o dejar secuelas para toda la vida. Continuamos con la estafilococosis. El agente que produce esta enfermedad es el Staphylococcus aureus. Esta bacteria se encuentra naturalmente en la piel, el pelo y en las vías respiratorias superiores y produce una toxina que no se destruye con el calor. Los síntomas son vómitos, diarrea, se producen luego de entre las 2 y las 6 horas de haber consumido el alimento. Se autolimita en 72 horas. Los alimentos implicados son alimentos que tienen mucha manipulación, como productos de pastelería, pastas rellenas, empanadas. ¿Y cuáles son las medidas de control? Las buenas prácticas de higiene del manipulador. Hay que manipular los alimentos lo menos posible. Mantener los alimentos fríos para evitar la multiplicación de las bacterias, o sea, utilizar temperaturas seguras. El responsable de esta enfermedad es directamente el manipulador. Listeriosis. Es producida por la Listeria monocytogenes, que es una bacteria que resiste la baja temperatura y la alta concentración de sal. Afecta a grupos de riesgo produciendo sepsis, meningitis, abortos espontáneos y cuadros pseudogripales. Y los alimentos implicados son principalmente los lácteos sin pasteurizar, vegetales crudos o mal lavados, pollos, carnes, pescados crudos o mal cocidos, salchichas y fiambres contaminados. Y la principal medida de control para la listeriosis es la cocción completa. Toxinfección por Clostridium perfringens. El Clostridium perfringens es una bacteria que produce una toxina y forma esporas. Los síntomas aparecen entre las 6 y las 24 horas después de haber consumido el alimento y los síntomas son diarrea y dolor abdominal. Los alimentos implicados pueden ser las carnes crudas, pescados, sopas, salsas deshidratadas, leche, gelatina, pasta, harinas, hojas, rellenos, vegetales, crudos y especias. Y las medidas de control son la refrigeración inmediata, el recalentamiento correcto de las sobras, por lo tanto, las temperaturas seguras. Shigelosis. La bacteria es la Shigella y es un habitante normal del colon humano. Los signos son la diarrea acuosa, que puede ser acompañada por fiebre, náuseas, a veces vómitos, cólicos, y las heces pueden contener moco o sangre. Los alimentos implicados son principalmente el agua y alimentos que estén contaminados con materia fecal de personas infectadas. Las medidas de control son el uso de agua segura, un adecuado sistema de saneamiento y las buenas prácticas de higiene durante la manipulación de los alimentos. Bacillus cereus. Este bacillus forma una toxina termorresistente y forma esporas. Los signos pueden aparecer entre 1 a 5 horas después del consumo del alimento y puede producir vómitos y diarrea acompañada de dolor abdominal y se autolimita en 24 horas. Los alimentos implicados son la carne, las verduras cocidas y el arroz. Principalmente hay muchos brotes de Bacillus cereus por comidas a base de arroz.
También, bueno, se han encontrado brotes por sopas contaminadas, leche, quesos y leches de fórmula infantil. Las medidas de control son el enfriamiento rápido de los alimentos ya cocidos y mantener temperaturas seguras. La hepatitis A se produce por un virus, el virus de la hepatitis A. ¿Qué genera? ¿Qué sintomatología genera? Malestar, fiebre, náuseas, vómitos, ictericia. Los alimentos implicados son el agua, el hielo, los moluscos bivalvos crudos, pescados, vegetales crudos y contagio por un manipulador enfermo. Y las medidas de control son el uso de agua potable, el lavado y desinfección de frutas y hortalizas y la exclusión del manipulador enfermo. El manipulador enfermo no puede estar en contacto con los alimentos. El cólera es producido por el vibrio del cólera. ¿Cuáles son los signos? Diarrea, dolor abdominal, fiebre, vómitos y deshidratación. Y principalmente se produce por consumir aguas contaminadas. Las medidas de control son la cocción completa, la provisión de agua potable, hervir el agua, clorar el agua y la higiene. Vamos a ver ahora una enfermedad que es producida por un parásito, la triquinosis. La triquinosis es producida por la Trichinella spiralis. ¿Cuáles son los síntomas? El malestar general, dolor muscular, fiebre, hinchazón de párpados, dolor estomacal y vómitos. Y los alimentos implicados son la carne de cerdo mal cocida, sobre todo de establecimientos no habilitados, de los lugares donde se faena cerdo en forma clandestina. Productos derivados cárnicos elaborados con este tipo de carnes. Las medidas de control son la cocción completa a 75 grados en el centro de la pieza y proveerse de lugares confiables que tengan el etiquetado de SENASA. En la sección material de lectura van a poder encontrar más información sobre estas enfermedades transmitidas por alimentos que hemos descrito. Vamos a continuar ahora con otra enfermedad que es la celiaquía. La celiaquía es un trastorno del intestino delgado que es causada por una respuesta compleja del sistema inmunológico al gluten. El gluten, que está presente en los alimentos, daña el revestimiento del intestino delgado, produce lesiones en el revestimiento del intestino delgado. Y como en el intestino delgado es el lugar donde se produce la absorción de los nutrientes, impide que el organismo digiera y absorba apropiadamente los alimentos. 1 de cada 100 argentinos es celíaco. ¿Qué produce la celiaquía? Produce la intolerancia o es una intolerancia al gluten. Es una enfermedad autoinmune. Las personas celíacas sufren síntomas como hinchazón, diarrea, malnutrición, pérdida de peso en personas adultas, inhibición de crecimiento en niños, anemia y problemas óseos, entre otras manifestaciones. Y el único tratamiento es una dieta estricta y de por vida con alimentos libres de gluten o sin TAC, sin trigo, avena, cebada y centeno. La celiaquía puede presentarse en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta la adultez. Y las personas que tienen familiares que padezcan la enfermedad tienen mayor riesgo de padecerla. En la imagen vemos las paredes del intestino delgado de una persona que no padece celiaquía, vemos las vellosidades a través de las cuales se absorben los nutrientes, y al lado hay una imagen de cómo son las paredes internas del intestino delgado de una persona celíaca.
¿Qué es el gluten? El gluten es un grupo de proteínas que está presente en algunos cereales, como ya dijimos, el trigo, la cebada, el centeno y la avena. Y dentro de este grupo de proteínas, la gliadina es la que es tóxica para los celíacos. El gluten está presente en los alimentos elaborados, entonces, con trigo, cebada, centeno y avena, pero también en muchos alimentos donde es utilizado como espesante para dar textura o bien como fuente de proteínas vegetales. Los manipuladores que elaboren alimentos para personas celíacas deben ser muy cuidadosos y deben evitar la contaminación cruzada. Deben utilizar, por ejemplo, utensilios y equipos y preferente un lugar exclusivos para la elaboración de esos alimentos. Todo alimento envasado apto para que sea consumido por una persona celíaca debe tener en su etiqueta este logo, que es el logo exigido por el Código Alimentario Argentino. Acá les dejamos el enlace de un video explicativo sobre la enfermedad celíaca. Y con esto terminamos el módulo 2 de enfermedades transmitidas por alimentos.